¿Puedo hacer yo la pregunta, profe? Claro, por supuesto. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿para qué sirve la episiotomía? Ah, ya. Bueno, a ver. La episiotomía es una práctica que ya no está en uso, ¿no? La episiotomía se utiliza generalmente ¿para qué? Para ampliar el canal de parto, ¿sí? Es decir, la cabecita tiene que salir por el canal de parto que es así. Yo hago un corte a un lado para que esta parte se abra, se ensanche y pueda salir, ¿sí? Pero ahora ya está en desuso. ¿Por qué? Porque en la parte, hagan de cuenta que esta parte de acá atrás... Compañera, ¿soy yo o no se le escucha a la profesora? ¿No me escuchan? Sí, se le escucha. Ya. Dayana, de pronto es tu micrófono, algo pasa, pero sí me escuchan, dice. ¿Sí me están escuchando? Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, Dayana. ¿te escuchan? Sí. Entonces, la episiotomía es el cortar así por un lado, ¿no? Nunca vamos a cortar recto, porque si cortamos recto la episiotomía, vamos a cortar el nervio que inerva el ano y le podemos producir incontinencia permanente a la mujer. Entonces, una persona que haga episiotomía debe saber bien la anatomía para no cortar. Por lo tanto, esto no se utiliza mucho, además que la recuperación es más larga porque hay que coger puntos, hay que hacer un montón de cosas y la recuperación pues es una herida, es más prolongada para la mujer. Entonces, en lo posible, contraindicado la episiotomía. Ya, profe. Pregunta. Ya, otra pregunta. ¿Qué es aconsejable para prevenir la cetosis durante el parto? ¿Qué es aconsejable qué? ¿Qué es aconsejable para prevenir la cetosis durante el parto? La cetosis. Citosis. Ya. Tenía que verlo con listas de líquidos. No te escucho, no te entiendo. O sea, una de mis preguntas era porque me salió algo sobre la ingesta de líquidos, me salió cetosis. Entonces, por eso yo le pregunto que qué es aconsejable para prevenir la cetosis durante el parto. Con relación a los líquidos. Sí. Mira, la cetosis es un mecanismo de defensa que tiene el organismo cuando no ha comido lo suficiente y tampoco ha tomado suficiente líquido. Es un mecanismo de defensa, como que el organismo se pone en guardia y dice ya no voy a consumir nada más de energía. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Primero, para que una mujer vaya al parto tiene que ir en ayunas, ¿no? Pero no hay que privarle, por ejemplo, de aguas azucaradas. Cuando se inicia la labor de parto, yo le puedo dar a la mujer un agua caliente, azucarada, ¿sí? Para que pueda tener la cantidad de glucosa necesaria y pueda tener fuerza para el parto. Le puedo dar sorbitos de agua, ¿no? Lo que no voy a hacer es darle de comer, porque el darle de comer hace que el intestino se llene y no pueda tener un buen trabajo de parto, que el útero se contraiga. Entonces, pero sí le puedo dar sorbitos de agüita azucarada para que pueda tener fuerza. ¿Qué más? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Ya, ustedes mencionaban antes que las mujeres durante el embarazo producen ciertas hormonas como la progesterona y otras, ya, pero si la mujer tiene problemas en cuanto a la prolactina, que es la que ayuda a que ella produzca la leche para darle al bebé, ¿cómo se debe hacer si ella tiene complicaciones con la hormona, que no puede producir leche? Ya. A ver, hay que saber primero cómo es el proceso de generación de la leche. Sí, ustedes tienen que saber que el primer momento, sí, el primer momento después del parto, las primeras 24 horas después del parto, lo que se va a generar no es leche, sino calostro.
¿Y el calostro qué es? Es la cantidad de inmunoglobulinas que la mamá pasa al hijo para defenderse de muchas enfermedades. Sepan ustedes que el calostro tiene como 53 inmunoglobulinas que hacen que el niño aprenda a defenderse de las enfermedades. Entonces, durante las primeras horas del parto no se va a producir leche. E incluso yo les diría que durante las primeras 48 horas, es decir, durante los 2 primeros días no se va a producir leche, sino exclusivamente calostro. A las 48 horas de haber nacido el niño, empieza a llenarse los senos de leche, empieza a producirse la leche y entonces el niño empieza a lactar. ¿Cómo se hace? O sea, las mamitas siempre se desesperan y dicen, es que no tengo cantidad de leche y parece que se queda con hambre. No es así. El organismo produce la cantidad de leche que el niño necesita, ¿no? A veces nosotros queremos dar, no, el niño las primeras horas necesita 1 onza de leche, luego 2 onzas, 3 onzas, o sea, no necesita grandes cantidades. ¿Cómo yo estimulo la producción de leche? Única y exclusivamente dándole de lactar al niño. No hay otra forma, ¿sí? No hay otra forma. Y el peor error que nosotros cometemos, ¿cuál es? El que al niño le empezamos a dar biberón, porque decimos, no es que no tengo leche. El momento que usted le da biberón al niño, está anulando la capacidad del niño para lactar, porque del biberón le cae suavito la leche. En cambio, cuando el niño tiene que lactar, tiene que hacer este ejercicio de chupeteo y tiene que mover los músculos laterales y los músculos de la garganta para tragar. Y eso es difícil para el bebé. Entonces, el momento en que usted mete biberón, el niño ya después no quiere coger el seno y la lactancia se va a perder. Entonces, a la mamá le tenemos que animar a decir, mientras más líquido tome, tampoco tiene que tomar coladas ni nada por el estilo. Mientras más líquido tome, se va a producir leche. Y mientras más le dé de lactar, haga que el bebé lacte, se va a producir leche. Esa es la forma en cómo se debe hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Jefferson, dime. Si una madre tiene mastitis, ¿se suspende la lactancia en el bebé? Mastitis. Sí. Si la mujer tiene mastitis, primero la mastitis se ha dado por una mala técnica en la lactancia, ¿sí? No hubo el suficiente entrenamiento, educación para enseñarle a la mamá que primero le tiene que agarrar al niño y el niño tiene que agarrar el pezón en una forma de C. La boquita abre y mete todo el pezón a la boca. Y la mamá pone los dedos en forma de C para que pueda lactar, sosteniendo la mama, ¿sí? Y hay que enseñarle que el niño tiene que terminar de una y comenzar por el otro lado. O sea, vaciar la una y luego en la siguiente lactancia comenzar por el otro lado y así ir alternando. Hay que siempre dar de los 2 lados. Si la mamá no ha hecho eso, ¿qué es lo que va a producirse? Se va a producir un acúmulo de la leche. Y la leche, como tiene grasa, un poco de grasa, se va a ir tapando en los conductos y se va a producir la infección, la inflamación, es decir, taponamiento de los túbulos y se va a producir mastitis. Esa es la mastitis, el dolor, el ardor que hay en la mama, ¿no? No debería haber contraindicación para darle al bebé. O sea, la mamá tiene que ser ahí súper valiente porque eso es dolorosísimo y seguirle dando de lactar al bebé, ¿sí? ¿Para qué? Para que los conductos se destapen. Y si ya hay pus o salida de sangre, entonces ahí sí se para la lactancia, pero la mamá tiene que seguir extrayéndose la leche con un extractor manual o con una máquina, porque si no la leche se tapona y se sigue dañando. Incluso se hacen abscesos, que a veces toca hasta partir la mama para sacar los abscesos. Entonces es mejor prevenir eso, indicándole, enseñándole a la mamá que durante el embarazo ya tiene que preparar sus pezones, tiene que prepararlos con crema, con aceite, dándoles movimientos giratorios para que los pezones se salgan y el bebé pueda meter la boquita, el pezón a la boquita y que se endurezca.
¿sí? Enseñarle a la mamá que con la misma leche materna siga haciendo estos ejercicios para que el pezón se endurezca. Eso se debe hacer. En lo posible, no hay que quitar la lactancia. Tania Vivas, estás con la mano levantada. Sí, profesora, tengo dos dudas. En relación a lo que correspondería a la primera leche materna, o sea, el calostro, como usted decía, ¿qué pasaría si la mamita de este recién nacido tiene alguna enfermedad, como por ejemplo el VIH o otra enfermedad infectocontagiosa? Y se produce como que el amamantamiento, creo que se llama. Ajá. En el caso de mujeres con VIH o con enfermedades infectocontagiosas, bueno, la más grave, el VIH, pues es en el único caso que no se les permite dar de lactar. ¿Por qué? Porque sabemos que el VIH se puede transmitir por la lactancia materna. Entonces, son los casos muy esporádicos en donde se evita la lactancia materna. Ahí tendríamos que acudir a otro tipo de amamantamiento, que igual no es con biberón. O sea, la solución no es el biberón. Si el niño por A o B circunstancia, hay niños en casos súper raros que tienen, por ejemplo, reacciones alérgicas a la leche materna, pero son súper raros, pero sí se da. En este caso de niños hay que darles fórmula, pero la mejor forma de hacerlo es con taza y cuchara. O sea, Profe, ni con disculpe. no con gotero ni con nada, sino con taza y cuchara. Dime, mija. Ah, ya. Entonces, y si en un caso la mamá presenta déficit de calostro, ya, y o sea, no produce por alguna malformación o algo, en ese caso que sí se optaría por ese procedimiento. El calostro siempre se produce. El calostro es precursor a la producción de leche. O sea, no puede haber producción de leche si no hay antes calostro. El calostro es como el suero de la leche. Entonces, siempre primero se forma el calostro en más o en menos cantidad, pero se forma y luego se produce la leche. Recuerden que también la producción de leche y de calostro está ligada a la fase mental. O sea, si yo digo no tengo leche, no tengo leche, ¿sí? O sea, la mente es súper poderosa, ¿sí? Si yo estoy convencida de que no tengo leche, no voy a tener leche. Entonces también es la actitud emocional de la mujer. A veces la mujer está con mucho dolor y eso es parte de enfermería. Miren, cuando la mujer está con mucho dolor, cuando la mujer está preocupada porque el papá del niño no viene, cuando la mujer está con miedo porque es una adolescente y dio a luz sin que sus padres sepan, cuando la mujer tiene problemas económicos, o sea, todo se confluye y no va a estar concentrada en dar de lactar, no va a poder producir leche. Entonces, no solamente es la parte fisiológica, sino también la emocional. Por eso es que siempre se dice, cuando la mujer va a dar de lactar, haga un ambiente tranquilo, un ambiente bonito. No ponga esa música que al pobre niño le va a asustar y que a usted también le va a intranquilizar, ¿sí? Entonces, también es la parte psicológica. Y ténganlo por seguro. Si yo digo, no tengo leche, no voy a producir leche. Entonces, hay que trabajar también la parte emocional. Y hay que Ah, ya, trabajar profe, también, gracias. y hay que trabajar también la parte de dolor, porque si la mamá, por ejemplo, está con una episiotomía o está con una cesárea y está con mucho dolor, ¿ustedes creen que va a estar pensando en dar de lactar? Lo único que quiere es que le calmen su dolor. Entonces, yo como enfermera, como técnico de enfermería, lo primero tengo que averiguar qué es lo que pasa, cómo está esa paciente. Si tiene mucho dolor, calmar el dolor y luego sí proponerle, a ver, vamos, hagamos la lactancia materna, veamos cómo podemos hacer. Entonces, hay que crear el ambiente para que se dé la lactancia materna también. Glenda. Más, profe, mi pregunta es que, ¿qué es la distosia? Las distocias del parto. Las distocias del parto son alteraciones del proceso del parto. Eso es una distosia. O sea, las causas o las razones por las que yo no puedo dar un parto normal.
Esas son las distocias, alteraciones en el proceso de parto. Y las distocias del parto pueden estar relacionadas ¿a qué? Pueden estar relacionadas a que el útero no se contrae adecuadamente, puede estar relacionadas a que el feto es demasiado grande y no pasa por el canal del parto, puede estar relacionada a que las contracciones uterinas no son las adecuadas en intensidad, en fuerza, en tiempo, y no se produce el parto. Eso se llama distocias del parto. Ya, Lisa. Karen. Ujú. Profe, y en caso de presentar distocia y que el feto venga con una hidrocefalia, ¿cómo se realizaría? ¿Que se optaría por hacer cesárea? ¿Cuándo qué? Cuando la paciente presenta distocia, y el feto, o sea, el bebé, viene con el incremento de la cabeza, o sea, Tiene una hidrocefalia, creo cabeza que. demasiado grande. Sí, cuando hay distocias en el tamaño, por ejemplo, del feto, es un feto macrosómico, es decir, un feto demasiado grande, o es un feto que tiene algún problema, como tú dices, que la cabecita está más grande porque tiene hidrocefalia, es decir, acúmulo de agua en la cabecita, no va a poder dar a luz normalmente, no va a poder parir esa mujer por el canal de parto. Entonces, en esas condiciones, pues el médico va a evaluar y va a decir, hay que hacerle una cesárea. Ah, ya, profe, gracias. Génesis. Profe, buenas tardes. Profe, Listen, Karen. Karen. Sí. Listen, mi pregunta es que habló la compañera y no le quise interrumpir. Listen, retrocediendo antes ¿Perdón? del parto, ¿a qué se debería de que hay mujeres? ¿Sí me escucha, Listen? Sí, sí te escucho. Listen. Sí te escucho. ¿A qué se debería de que hay mujeres que cuando llega la hora, digamos, los dolores de parto duran un día con dolores y dan a luz, y hay otras que demoran entre 2, 3 días y hasta semanas? ¿A qué se debería eso? ¿Puedes repetir la pregunta porque se te escucha entrecortado? ¿Sí escuchó, Lisa, en la pregunta? No, puedes repetir la pregunta porque se te escucha entrecortado. Entonces al internet, Lisa, le preguntaba. Ya, Listen, mi pregunta era de que cuando comenzó el parto, digamos, hay mujeres que nos tardamos 2, 3 horas, 4 horas, o en un día damos a luz, pero hay otras que demoran 2, 3 días hasta semanas con dolores para dar a luz. ¿A qué se debe eso? Ya. A ver, ustedes tienen que acordarse que el tiempo del parto, hay un promedio de tiempo que se demora, pero todas las personas no somos iguales, entonces nos podemos, ¿cómo se llama? Demorar más o demorar menos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en las nulíparas, el parto se da en 13 horas más o menos, ¿sí? Una nulípara puede demorarse 13 horas en dar a luz. Una multípara, en cambio, se demora la mitad, puede demorarse 5 horas, 6 horas, ¿ya? Entonces, depende si tú eres multípara o eres nulípara. También hay una fase de preparación, ¿sí? Y a veces nos confundimos porque no sabemos. ¿Cuál es la fase de preparación? Y tomen apunte, se llama prodromos. ¿Qué son los prodromos? Son como los anuncios que dice, verás, ya mismo te toca parir. Verás, te estoy avisando que ya mismo te toca parir y estoy ejercitando al útero. Y los prodromos, ¿qué pasa? Se presentan unas 2 o 3 semanas antes del parto. Y es como que el útero está entrenando para que el momento del parto no le cojan dormido y digan, ¿y ahora cómo tenemos que hacer la contracción? Entonces, el útero, unas 2 o 3 semanas, o en algunas mujeres, en otras mujeres, unos días, empieza a contraerse de suavito, ¿sí? Y yo estoy caminando bien y de pronto, ¡ay! Se me puso dura la barriga. Y después ya me pasó. Y después al siguiente día, uy, otra vez se me puso dura la barriga.
es como que el útero se entrena para el momento del parto. Eso se llama prodromos. Pero eso no es una labor de parto verdadera, solamente es un entrenamiento. La labor de parto verdadera, y eso tienen que tenerlo bien claro, inicia cuando el tapón mucoso sale. ¿Saben dónde está el tapón mucoso? ¿Saben cuándo sale el tapón mucoso? Chicas, No, No es profe, yo en realidad, cuando dilatan a el en 3, creo que es. cuando empieza la dilatación del cuello uterino. El cuello uterino durante el embarazo está bien cerrado, pero cuando ya nos toca parir empieza a abrirse suavito, y cuando empieza a abrirse suavito sale el tapón mucoso. El tapón mucoso es un corcho, digamos, ¿no? Para que ustedes me entiendan, es un corcho que está formado de un coágulo, es un coágulo de sangre básicamente, ¿sí? Que cuando el cuello se va abriendo, el tapón se cae, y entonces la mujer dice, sangré un poquito, ¿sí? O a veces ni se da ni cuenta. Quiere decir que el proceso de parto empieza a producirse. ¿Y cuándo es un trabajo de parto verdadero? Cuando el cuello del útero se abre, ¿sí? Por lo menos 5 centímetros y se ha borrado, es decir, se ha hecho chiquito por lo menos la mitad, 50%. El parto, el expulsivo, el que ya, o sea, ahora sí ya me tocó parir, es cuando el cuello llega a abrirse 10 centímetros, o sea, se abre así y se ha borrado totalmente. Ya no está largo el cuello, sino ya está borrado. Eso se llama borrarse al 100%. Ahí se produce ya la fase expulsiva en donde el bebé sale. Mientras tanto, lo anterior solo son prodromos, o sea, son anuncios. Verás que te estoy anunciando que vas a dar a luz algún momento, pero no es labor de parto verdadera. ¿Sí? Profe, Dime, mija. una pregunta. A ver. Durante la tercera fase del parto, ¿cuáles serían los cuidados principales que deberíamos brindar? A la mujer, ¿no? Sí. La tercera fase del parto es la fase ya de expulsivo, la que les estoy hablando. Entonces, en la fase expulsiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Durante todo el proceso del parto, nosotros tenemos que controlar los signos vitales de la mujer, tener precaución en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Sobre todo en esas dos, en cómo está la respiración. El segundo cuidado importante que debemos tener es el monitoreo fetal constante, o sea, sentir el latido cardíaco del niño, ¿sí? Y si no podemos sentir con la campana, tenemos que escuchar, o con el fonenoscopio, el latido del niño, o ya tenemos los Doppler también que ponemos en la barriguita de la mamá y estamos viendo el latido cardíaco. Entonces eso tenemos que controlar. El tercer cuidado está relacionado con enseñarle a la mamá qué fase viene del parto. Entonces, en este expulsivo lo que vamos a tener es enseñarle a la mamá que en lugar que grite o que llore, meta aire, sostenga el aire, y cuando le venga el pujo, bote para abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarle o hacer con ella el proceso de respiración. El cuarto cuidado es enseñarle a que puje, ¿no? El momento en que siente ganas de hacer popó, le decimos puje para abajo, haga como que se va a hacer popó, pero haciendo fuerza abajo. Eso le ayuda al bebé a salir. Y nuevamente le vamos a decir que se calme, que tome nuevamente aire y empieza otra vez el proceso. Eso es el cuidado a la mamá directamente, ¿no? Es lo que vamos a estar pendientes, a controlar que siempre esté hidratada, porque en muchas mujeres cogemos vía para hidratarla, que no se nos deshidrate, y compensar la cantidad de sangre que se pierde con la hidratación. Esos son los cuidados fundamentales. Si yo estoy atendiendo el parto, los cuidados son diferentes. O sea, ya no son cuidados, son atenciones ya directas. Por ejemplo, tengo que proteger la vagina para que el momento que la cabecita del niño venga no le vaya a rasgar. Entonces yo tengo que poner mi mano así en la vagina para que el golpe de la cabecita que viene así no le rasgue la vagina, ¿sí? Tengo que estar lista para coger al bebé, si es que yo voy a ser la que coja el bebé.
pero generalmente eso hace el médico, el ginecólogo o el pediatra. En algunos lugares donde no hay médico y está solamente la enfermera y le toca ¿qué? Atender el parto, entonces tiene que hacerse de todo, pero los cuidados básicos son los primeros que les dije. ¿Sí? Denme un momentito, solo abro la puerta y ya les atiendo. Un momentito, ¿sí? Muchas gracias. A ver, ahora sí. ¿Qué otra pregunta? Yo también dicen, A ver. en el parto después de que el niño sale, se da una etapa que es el alumbramiento, o sea, la espera de la salida de la placenta, ¿verdad? Así es. Hay casos en los que se retrasa la placenta. ¿Qué ocurre allí? Ya. A ver, normalmente después del expulsivo, es decir, de la salida del niño, vamos a tener el alumbramiento. El alumbramiento corresponde a la salida de la placenta y el alumbramiento no debe demorarse o no debe pasarse más de 30 minutos en una nulípara. En una multípara estaremos hablando a lo mucho de 15 minutos y sale la placenta. Cuando esto no ha sucedido, ¿sí? Quiere decir que hay una retención ahí de la placenta y que nosotros debemos actuar para que esto se produzca. Lo primero que vamos a hacer es verificar que el cordón umbilical esté arriba, ¿no es cierto? Cuando el cordón umbilical está arriba, aquí está la vagina, ¿no? El cordón umbilical, cuando no se ha desprendido, la placenta está arriba. Cuando la placenta se desprende, el cordón umbilical se cae así, al piso pélvico. Entonces, cuando yo veo que la placenta no se ha desprendido, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer una maniobra suavita, moverle para arriba y para abajo al cordón umbilical. De esta manera yo estimulo a que la placenta se vaya desprendiendo. Lo que nunca jamás en la vida puedo hacer es alar al cordón umbilical, o sea, alarle así. Lo único que puedo hacer es moverle de arriba para abajo, para promover que la placenta salga. Una vez que ya cae el cordón umbilical, se va a producir el pujo y la placenta va a salir. Tengo que verificar que la placenta salga entera, que no tenga pedazos comidos o que me falte una parte de la placenta. Entonces, la cara materna, recuerden que tiene 12 lóbulos, 12 pedacitos como de carne, ¿no es cierto? Tengo que contar y ver que esos lóbulos estén ahí presentes. De 12 a 14 lóbulos tiene. Tengo que ver que estén completos. Si no están completos, quiere decir que se quedó adentro. Y si se quedó adentro, yo tengo que hacer una revisión manual, es decir, meter mi mano estéril, con guantes estériles y sacar todo el contenido, ¿sí? De lo contrario, se puede hacer una infección, una endometritis, la mamá puede morir. O se puede producir una hemorragia, porque el útero lo que quiere sacar son las membranas. Entonces, tengo que estar pendiente. Emily. Ya, Alicia, mi pregunta es, ¿hasta las cuántas semanas es el crecimiento uterino? Ya, el crecimiento uterino se da desde el inicio hasta el final, ¿sí? Hasta el final del embarazo. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez tú lo que me quieres preguntar es hasta dónde llega para arriba, ¿no es cierto? A través de la medición del vientre, con la cinta métrica, nosotros podemos ver más o menos que a las 20 semanas el vientre, el fondo del útero está a nivel del ombligo. Luego va subiendo. Máximo sube hasta el nivel de las costillas del vientre. Ya de ahí ya no puede subir. Y a nivel de las costillas estamos entre las 26 y 37 semanas. ¿Qué pasa? El útero sigue creciendo, pero ya no puede subir más. Entonces, como ya se aproxima el parto y el bebé empieza a darse la vuelta, la barriga baja nuevamente hasta unos 36 centímetros, ¿sí? Desde el fondo de útero, por debajo del borde costal.
Entonces, en los últimos meses, de las últimas semanas, la barriga desciende. Por eso es que las parteras y las abuelitas dicen, ya se te bajó la barriga, ya mismo te toca dar a luz. ¿Sí? ¿Entendido, Emily? Sí, Listen, gracias. Ajá. Con relación a lo que me preguntaba la compañerita al inicio sobre cómo calcular la fecha probable de parto. Recuerden que ahí tenemos la regla de Neagel, ¿sí? La regla de Neagel me dice que yo tengo que tener la fecha de última menstruación, el primer día de la fecha de última menstruación. A esa fecha le añado 7 días, o sea, a los días le añado 7 días, a los meses le resto 3 meses y aumento 1 año, ¿sí? Entonces, hagamos un ejercicio. Calculen la fecha probable de parto de una señora que su fecha de menstruación, su última fecha de FUN fue el 5 de junio del 2021. ¿Cuándo dio a luz? Profe, dijo 5 de junio. Sí, 5 de junio. Profe, ¿no es el 12 de marzo del 2022? Ajá, sería el 12 de marzo del 22. ¿Por qué? Porque a los días le sumamos 7, a los meses les restamos 3 y aumentamos 1 año, ¿cierto? Esa se llama la regla de Neagel. Esa me sirve para evaluar la fecha probable de parto, ¿ya? Profe, disculpe Dime. la interrupción. Repítame lo que se le resta y lo que se le aumenta, por favor. Ya. La regla de Neagel me dice que a los días le aumento 7, a los meses le resto 3 y al año le tengo que aumentar el año. Ya. Ajá. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué hay partos que se lo realizan en el agua? Ya. Los partos que se llaman humanizados, ¿no? Son tendencias que quieren tratar de probar otro tipo de parto. El parto en el agua tiene cierta coherencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros nos desarrollamos dentro del vientre materno en el agua, ¿sí? Es como que nosotros estamos en ese ambiente y si se produce el parto, ¿qué es lo que va a producir en el agua? El niño sale también a un medio acuático. Entonces, como que no hay mucho contraste, ¿no? No hay mucho cambio brusco. Entonces, estaba en el agua y pasa a otra agua calientita. No hay mucho impacto, porque en realidad el parto es un impacto bien fuerte para el niño, porque está cubierto, está calientito, al punto que no necesita ropa, está calientito dentro de la barriga de la mamá, ahí mismo tiene los nutrientes, ahí mismo tiene el abrigo, y de pronto le empiezan a hacer contracciones y le empiezan a sacar de la casa. Y sale a un medio en donde hay luces, hay ruido, hay gente que grita, hay sonidos que no ha escuchado, tiene frío porque no está en el agua calientita, entonces es traumático el parto para el bebé. Y se ha tratado de disminuir a través del parto en agua. Es más, como que es más fácil dar a luz también en el agua. La resistencia en el agua, no sé si ustedes han ido a la piscina, aunque no sepas nadar, tú flotas y es más fácil movilizarse en el agua, incluso hacer ejercicios en el agua, porque no hay la resistencia, ¿sí? Entonces, por eso es que se ha promocionado el parto en agua, porque puede ser menos traumático para el bebé,
porque el bebé ya está acostumbrado a ese medio acuático. Ya, profe, ahora otra pregunta. Ajá. O sea, hay mujeres que por lo normal solamente dan a luz por cesárea, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo he escuchado que dicen que la mujer nomás puede dar 3 veces, o sea, nomás puede realizarle 3 cesáreas y de ella no puede tener más hijos. ¿Por qué? Sí puede tener más hijos, ¿sí? Sí puede, no es que dejó, es que se volvió estéril, no. La cesárea no tiene nada que ver con ser fértil. ¿Qué es lo que pasa? La cesárea es un corte en la piel, en el músculo y en el útero. Mientras más cortes te hagas en un mismo sitio, porque las cesáreas se hacen en el mismo sitio, ¿sí? Mientras más cortes te hagas en un mismo sitio, tu piel se va a debilitar cada vez más. Y si tú te haces más de 3 cortes en un mismo sitio y te vuelves a embarazar, ese útero es como un globo que se va inflando, 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 inflando y se puede estallar y se puede morir la mamá y el bebé. Entonces, por eso no es aconsejable más de 3 cesáreas, porque la piel del útero se va haciendo cada vez más delgadita y se va a romper. Pero no significa que no se pueda embarazar. De hecho, se embaraza y por eso vienen las complicaciones después. Ya, le dicen gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora, A ver. ya no sé si es algo coherente, pero o sea, quisiera salir de... Bueno, de las hormonas que usted mencionó, si en un caso alguna de ellas no se produce, ¿complicaría algo en el embarazo? ¿Pasaría algo? No sé. A ver, vuélveme a repetir que se cortó. Dime otra vez. Ya que el internet lo tengo malito. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escucho. A ver. Ya. De las hormonas que usted mencionó, ¿Ya? si alguna de ellas no se produce, ¿será que puede pasar algo en el embarazo? Por supuesto que sí. Si tú te pones a pensar, si no tengo la suficiente cantidad de estrógenos y progesterona que decían que son los que mantienen el embarazo durante los primeros días, ¿qué va a pasar? Contéstate tú mismo. Si no tengo la suficiente cantidad de estrógenos y progesterona, ¿qué va a suceder? ¿Puede haber un aborto? Exactamente. Esa puede ser una de las causas para un aborto, ¿sí? ¿Qué sucede si la oxitocina que se tiene que producir en niveles bastante grandes en la fase del parto para que se produzcan las contracciones no se produce? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si no tengo oxitocina? Profe. ¿Cómo? Profe, entonces, ¿qué? El útero no se contraería, sería. El útero no produce las contracciones y esa mujer no va a poder parir. Entonces, a esa mujer puede ser una causa para que le hagan cesárea, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, que una mamita rechaza a su hijito? Que no lo quiere ver, que le abandone incluso. Hay muchos casos, Sí. ustedes han de haber escuchado, ¿ya? Ajá, sí. Ya, puede ser que esa mamá no produzca cantidad suficiente de oxitocina y por lo tanto no produjo el enamoramiento con su hijo. Y por eso le abandonó. Entonces, miren cómo nosotros no podemos juzgar a las personas y decir esa es una malvada. Puede ser que esa persona no produce la cantidad suficiente de oxitocina para como enamorarse de su hijo. Es una disfunción que tiene la persona. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una mujer no produce la cantidad suficiente de lactógeno placentario? O produce mucho lactógeno placentario, que es la otra hormona, ¿no? Le da diabetes. ¿Por qué? Porque el lactógeno placentario hace que la insulina no se produzca, pero que suba la glucosa. Entonces la mamá le da diabetes, ¿sí? Entonces, miren, todas las hormonas tienen que estar equilibradas y tienen que estar bien para que se produzca el embarazo,
No depende de una sola cosa. Hay muchos factores que están produciendo el embarazo y que están manteniendo el Ya, embarazo. profe. Otra, Ajá. otra de mis dudas sería, ¿será que con la forma de la pancita se puede distinguir si es niño o niña? ¿Eso es verdad o mito? En realidad es un mito. Es un mito porque, bueno, la experiencia también te da, ¿no? Pero no es no es muy científico, no tiene una base científica el decir que la forma redondita de la barriga es de una niña y la barriguita puntona es de un niño. Más bien depende de cómo está acomodado el niño y del líquido, la cantidad de líquido que exista, ¿no? Pero no tiene una base científica, es un mito, que a veces nos resulta si es verdad. Ah, ya, profe. ¿Y qué cosas no se puede hacer durante el embarazo? Durante el embarazo, lo que no se puede hacer es dejar de comer. Hay que comer todo, no hay que prohibirse de nada. Lo que durante el embarazo no hay que hacer es fumar, tomar bebidas alcohólicas y drogarse con cualquier tipo de droga. El resto está permitido absolutamente todo porque el embarazo es un proceso fisiológico, es un proceso normal de la mujer, no es una enfermedad. Entonces, lo único que está prohibido es drogarse, alcoholizarse y fumar. Eso es lo que no puedes hacer durante el embarazo. El resto, todo lo puedes hacer. Licenciada, una consulta. Ajá. También suelen prohibir a las mujeres embarazadas que en sus primeros ciclos sus primeros meses, perdón, anden en moto. ¿Por qué les saben decir eso? Yo pienso que no deberían andar en moto ninguna persona, porque las motos son sumamente peligrosas. Son las causantes de muertes, de accidentes y de traumas cráneoencefálicos. Entonces, yo no aconsejaría andar a nadie en moto. En la mujer embarazada, producto de la relaxina, recuerden, la relaxina es la que produce relajamiento de los músculos y por lo tanto puede producir relajamiento del cuello uterino. Y si está en la moto saltando, el útero, el cuello uterino se va a estimular y va a empezar a contraerse y se puede abrir y perderse el bebé. Puede ser esa la razón. No he escuchado a ningún médico que prohíba las motos, pero puede ser esa la razón, me supongo, ¿no? Pero en realidad no debería andar nadie en moto. Ya, profe, mi última pregunta. Pregunta nomás, no te preocupes. Profe, ¿hasta qué mes se pueden presentar los síntomas? O sea, ¿hasta qué mes yo me puedo dar cuenta que estoy embarazada? Sería con los síntomas, pero porque supongo que de aquí al cuarto o quinto mes, yo creo que ya se empieza a notar la pancita, ¿verdad? O Claro. no siempre es así. A ver, recuerden que hay signos de presunción de embarazo, hay signos de certeza de embarazo, ¿no es cierto? Entonces, los signos de presunción, me mareé, me da asco la comida, estoy con náuseas y vómitos. Eso es un signo de presunción. ¿Por qué? Porque supongo que estoy embarazada, pero esos signos también me pueden dar cuando yo tengo infección de orina. Me da asco. Cuando estoy con infección de orina, me da asco la carne o me da vómito, ¿sí? Y no estoy embarazada. Cuando una mujer recibe quimioterapia, también le da asco, tiene sabor metálico y puede vomitar y no está embarazada. Entonces, por eso se llaman signos de presunción. O sea, que puede ser y que no puede ser. Hay signos que ya me acercan un poquito más a la realidad y me dice, uy, tu barriga está inflamada, está hinchada, que estás embarazada. Puede ser que esté embarazada, pero también la barriga se hincha cuando yo como, por ejemplo, col y se llena mi intestino de gases y tengo gases y no estoy embarazada, ¿sí? Pero sí hay los signos certeros de embarazo. Los signos certeros de embarazo, ¿cuáles son? O los diagnósticos certeros de embarazo, ¿a través de qué son? El latido del corazón del niño, ¿sí? El identificar las partes fetales. El que ya me haya crecido la barriga y ya por más que
por más que quiere decir que es una inflamación, ya no es una inflamación porque ya está más arriba del ombligo. Entonces, eso ya son signos certeros de embarazo. Y el certerísimo que yo les dije es cuando detectamos la gonadotropina coriónica en la sangre. A los 9 días después de haber tenido relaciones, ya puedo tener un diagnóstico certero. Entonces, eso ya, así quieras decir no, sí, ya, o sea, si ya te salió positivo, ya positivo. Y la barriga no es que sale, por ejemplo, en las mujeres primigestas y jovencitas, casi no se les nota el embarazo. El embarazo se les nota a partir del tercer trimestre, es decir, a las 8, 7, 8 meses. Algunas ni a los 8 meses, a los 9 meses, un poquito de barriga, como que estuvieran inflamados y salió el bebé. Pero en el segundo embarazo ya hay más laxitud, es decir, los músculos crecieron más y ahí sí sale más la barriga. Ahí sí ya a partir del tercer o cuarto mes ya, uy, estás embarazada porque estás con una tremenda barriga ahí. ¿Sí? ¿Contestado, Dayana? Dayana. Profe, es que le preguntaba porque ¿Qué? Se le fue el internet. ¿Alguien más? pero es normal, o sea, que no se toma. Dayana, no se te escucha. Si puedes escribir en el chat. No, profe, tranquila, es que el internet que lo tengo malo. Ajá. Génesis. Sí, Profe, en el caso de que al momento del parto se produzca una hemorragia, ¿qué deberíamos hacer como enfermera? Ya. Cuando hay hemorragia en el momento del parto, nosotros como enfermeras tenemos que estar primero listas para saber, tenemos que saber de antemano el tipo de sangre de la mujer, porque de seguro si hay hemorragia, lo que me van a pedir es pintas de sangre. Entonces yo tengo que tener ya gestionado las pintas de sangre, ¿sí? Luego, si es que se produce eso, tengo que saber controlar la presión arterial, control de ingesta y eliminación. Y el médico me va a pedir que coloque a la paciente en Trendelenburg para que los líquidos vayan a la cabeza y no se produzca una falta de oxigenación a nivel del cerebro. Sí, pero mi actuación como enfermera, yo tengo que saber el tipo de sangre, tener gestionado los paquetes globulares, pasar la sangre inmediatamente si es que hay indicación médica y controlar los signos vitales cada 15 minutos si estoy transfundiendo sangre, si estoy pasando sangre. Y después de haber pasado la sangre, tengo que igual seguir controlando signos vitales cada media hora para ver que no haya reacciones alérgicas. Y lo importante, pero eso ya es, bueno, parte del médico es evitar la hemorragia, o sea, buscar la razón por qué está la paciente con hemorragia y corregir eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dicen, ¿cómo se llama la inyección que se le pone a la mamá en el momento de que sale el bebé? Ya, esa es una práctica de profilaxis para la hemorragia postparto, ¿no? Y se llama Metergin. La Metergina es la inyección que se coloca intramuscularmente para que para que se contraiga totalmente el útero, salgan los restos placentarios y ya evitar que se produzca hemorragia. Es la misma oxitocina, ¿verdad? Sí, es parecida, no es la misma. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos, profesora? Disculpe. La fabricación, ¿sí? Es como decirte zapatos deportivos.
los zapatos deportivos Puma y los zapatos deportivos Reebok. Los dos son zapatos deportivos, pero el uno es Reebok y el otro es Puma. ¿Sí? ¿Sí me entendiste la comparación? Sí, que no es la misma, o sea, composición. Ajá, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? Ajá. Mire, yo tengo... Antes de contestarte, para que tu compañera se quede tranquila, la oxitocina, o sea, la oxitocina y el metergin tienen la misma acción, es decir, que se contraiga el útero para que salga todos los restos. La oxitocina tiene una acción más rápida, es decir, yo inyecto y, qué sé yo, dura 10 minutos y se acaba. En cambio, el metergin es más prolongado, puede durar 24 horas. Esa es la diferencia, ¿ya? Ah, ya, profesora, gracias. Ahí sí me quedó más claro. Ya, a ver, ahora sí. Ya, mire, entre lo que es parto eutóxico y parto distóxico, para usted, ¿cuál de los dos conlleva un riesgo más, cuál tiene más riesgo? El Porque parto siempre... distóxico. Cuando hablamos de parto eutóxico, estamos hablando de un parto normal. Entonces, un parto normal no tiene por qué tener riesgo, es un proceso fisiológico normal. Entonces, no debería haber riesgo. Un parto eutóxico es un parto con complicaciones, ¿sí? Que el bebé está muy grande, que el útero no funciona, que el cuello del útero no se abre, entonces esas son complicaciones. Y de todos modos, una cesárea es el método para sacar a ese bebé, pero una cesárea es un riesgo porque tengo que poner anestesia, porque la paciente sangra más, porque el niño no pasa por el canal de parto limpiando las vías respiratorias y se puede ahogar y hacer un distrés respiratorio, un problema respiratorio después. Entonces, hay mayor riesgo en una cesárea. Ah, ya, profe. Era por una... En un parto distóxico. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, yo estuve leyendo en internet donde, o sea, salió un caso donde una madre había dado a luz a un bebé y este bebé venía como embarazado de su hermano. En ese caso, ¿qué se le produce el aborto o el niño nacería normal? Ya. A ver, hay muchos casos como estos en donde son embarazos gemelares, por ejemplo, ¿no? Y uno de los fetos no logra desarrollarse. Y muchos embarazos, por ejemplo, nace el bebé y tiene pegado, por ejemplo, la columna vertebral de su hermano. Entonces, si el bebé está normal desarrollado normalmente, no hay problema. Hay muchas veces que se hace cirugía y se saca las extremidades o las partes del bebé muerto. Hay otros casos en que no se pega el cuerpo, sino que cada uno mantiene su bolsa amniótica y no hay ningún problema. Pero no, mientras no afecte la salud del bebé, no hay indicación de abortar. Y en el caso de que el bebé nazca, o sea, existe un bebé dentro del otro bebé, ¿ahí cómo se haría? Es una alteración en la formación de los bebés al inicio, pero mientras no esté afectando la viabilidad del niño, o sea, no puedes matar al bebé para sacarle al otro, o sea, matarías al bebé, o sea, mientras no le afecte, no pasa nada. O tendrá que vivir de esa forma, son como los siameses, o sea, son bebés siameses. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, mi. Profe, una pregunta, disculpe. A ver. Cuando es un embarazo de mellizos o trillizos, de ahí en adelante, ¿solo depende de la madre? Porque a veces puede ser hereditario por parte del padre. Pero en este caso, ¿solo dependería de la madre? No. Nosotros heredamos los caracteres de la mamá y del papá.
50-50. O sea, no es nada, ni las de enfermedades son culpa de la mamá ni culpa del papá. Heredamos 50-50. Entonces, para formar un bebé hay dos. Y lo bueno y lo malo se pasa de los dos, no solamente de uno. Pero como, o sea, entendí que para formar mellizos deberían de existir dos óvulos, o a veces cuando se ingesta dos espermatozoides a un óvulo, debería ser de la gran fertilización de la mamá. Eso me dieron a entender de que solo dependía de la mamá. No, depende también de No, los de los dos. espermatozoides del papá, porque si no tiene la capacidad para fecundar a dos óvulos, no pasa nada. O sea, tiene que estar tanto la mamá como el papá, que el universo se confabuló para que pase eso. Eso es un milagro, un milagro científico. Ya, profe. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar con esta clase. Yo espero verles la semana del 15 y 16, creo que ojalá ya haya paso y podamos ver. Y vamos a realizar nosotros, vamos a hacer ya casos prácticos. Entonces, yo quiero que ustedes revisen la teoría para poder desarrollar ya, o sea, darles ejemplos de cómo van a ser los casos prácticos. Entonces, eso, ahí se integra todo el conocimiento, toda la materia, pero necesito que ustedes vayan revisando, ¿sí? ¿De Sí, acuerdo? licenciada. Ya. Sí, No se olviden, por favor, el día de mañana conectarse a la clase de la licenciada Díaz, ¿sí? Para que puedan también aprovechar esa sesión, ¿sí? Ya, profe, no va a tomar lista, disculpe. No, aquí les tengo ya en la lista, aquí en mi chat. Ujú. Así que no hace falta que les tome lista. ¿Ya? Ya. Hecho. Entonces, ¿dónde está? Déjenme solamente copiar la lista aquí mismo. Ya. Entonces, hasta aquí hemos quedado. Nos vemos